el apóstol Pablo cuando habla del Espíritu Santo, dice que en Gálatas 5, que los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan cuáles son? ¿Algunos? Amor, gozo, paz, paciencia, sabiduría, benignidad, dominio propio, mansedumbre, bueno, y templanza, es dominio propio, ¿no? Fruto del Espíritu. Y el Espíritu nos da, hace que demos fruto cuando corre la savia de su palabra en nuestro corazón, en nuestra sangre, ¿cierto? Vamos a abrir en la Biblia el Salmo número 1. Vamos a ver también que este salmo, que es introducción al Salterio, al libro de los Salmos, o a los 5 libros de los Salmos, este primer salmo, también habla de algo. Vamos a leerlo en forma conjunta, todos juntos. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento de sus frutos, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo, son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen parte en el juicio ni en la reunión de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malvados termina mal. Fíjense ese árbol ahí plantado junto a corrientes de agua pura, da buen fruto. Lo mismo que quien medita en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Cuando se habla acá de ley, en Torá, en hebreo, es la palabra en general, no solo los 10 mandamientos. Pero aquel que medita en la ley del Señor va a dar buenos frutos. Que Dios nos guíe hoy y siempre, ¿no es cierto? Hoy con su palabra, para que nuestro corazón sea transformado, nuestra mente, nuestros pensamientos, y podamos dar esos frutos que sean para la gloria de Dios. Y en el juicio no tendremos miedo, ¿no? Jesús decía también, por sus frutos los conocerás. No puede un árbol bueno dar fruto malo, ni un árbol malo dar fruto bueno. Por sus frutos los conocerán. Pero fuimos injertados en una rama buena, ¿no? Fuimos injertados ahí. Entonces no podemos dar fruto malo. Estamos injertados en la buena cepa. Pueden permanecer sentados. Los invito a buscar el texto de Ezequiel capítulo 17. Ezequiel capítulo 17. Ezequiel es uno de los profetas mayores. ¿Se acuerdan por qué los llamamos mayores y menores? Ezequiel 17. No era porque eran más viejos, ni se llaman mayores porque eran superiores a los demás, sino porque sus libros son más gordos. ¿Sí? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel son los profetas mayores. El resto son menores porque son libros cortitos. Bien, Ezequiel 17, versículos 22 a 24. Si alguien voluntario o voluntaria quiere leer, 22 al 24. Voy a tomar con mi boca a
Una parte se cumple cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio babilónico. Un rey poderoso había cortado a Israel como si fuese un cedro, ¿no? Lo había cortado de Israel, lo había llevado por la fuerza a Babilonia y lo plantó ahí. Y en cambio trajo gente de Babilonia a Israel para dominar. Pero Dios anunció: voy a sacar ese árbol, lo bueno de ese árbol, la punta de ese árbol, y la voy a llevar a un alto monte, al monte de Israel. Y se refiere al monte Sión, que si uno ve geográficamente, el monte Sión no es el más alto. Y está lejos de ser el más alto en la región, está lejos de ser más aún el más alto del mundo. Pero el monte Sión es un monte que hasta hoy en día sigue siendo clave en la geopolítica, ¿no? Es un lugar estratégico en el mundo. Y ahí Dios dice: voy a plantar esa punta de ese cedro. No sé los que saben más de árboles, los misioneros, me parece que no pasa nada si uno corta un árbol, la punta de un pino y la planta, ¿no? Lo más probable es que se va a secar, no va a prender. Si uno corta una rama de un olmo, puede ser que prenda, pero un pino o un cedro es un riesgo, pero es un ridículo, podríamos decir así, un absurdo. Pero Dios lo va a hacer. Y Dios dice: yo puedo hacer que el árbol seco reverdezca. Y en ese monte, en Sión, más precisamente en el Gólgota, se levantó un madero, donde fue levantado el Hijo de Dios, ¿no? Donde fue crucificado el Hijo de Dios. Y ese árbol que parecía seco, da mucho fruto, y lo sigue dando. Dios hace nuevas todas las cosas. Y es interesante porque ahí habla de qué va a pasar con ese árbol al final. Versículo 24. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Va a dar, antes en el 23, va a dar ramas grandes, ¿no? Va a dar mucha sombra. Exacto. Se va a transformar en un nido o en un lugar de un hábitat para aves de toda especie. No hay distinción acá. Porque el texto viene hablando de aves también. Antes. Ahora van a anidar todo tipo de aves ahí. No las más fuertes. Vamos a ir al Evangelio para hoy. Encontramos en San Marcos. ¿Recordamos? San Marcos es el Evangelio de este año. San Marcos capítulo 4. Es el capítulo de las parábolas. Que inicia con la parábola del sembrador. Capítulo 4 de San Marcos. Vamos a leer los versículos 26 a 32. 26 a 32. Y dice así el texto. Jesús dijo también: el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Capítulo 4, versículos 26 a 32. Jesús dijo también: el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma.
Primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Hasta aquí la palabra del Santo Evangelio para vos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Pueden tomarse. El capítulo 4 de Marcos, como comienza, dijimos, con la parábola de el sembrador. Y muchas veces cuando leemos esa parábola, cuando la enseñamos, nos centramos en los suelos, ¿no? Y decimos, tenemos que ser buen suelo. En realidad la parábola está centrada en la prodigalidad de Dios. Es decir, Dios lanza la semilla pródigamente, abundantemente, sin importarle a dónde cae. Ese es el centro de la parábola. Un Dios misericordioso que lanza la semilla en todas partes, en todos los suelos, sabiendo que hay buen suelo, donde va a brotar, va a germinar, va a dar buen fruto y fruto abundante. Esto nos habla también de su iglesia. Nos habla también a sus hijos, por supuesto, nos interpela a nosotros. Ahora sigue esta parábola. Así que el reino de Dios, así que es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Vuelve a tomar nuevamente Jesús esa imagen. El Señor lanzando la semilla. ¿Qué es la semilla? Según aprendimos en la parábola anterior. Y recién lo dije. ¿Qué es la semilla? ¿A dónde está la semilla? ¿Cuál es la semilla que el Señor lanza? La palabra. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, dice, la semilla es la palabra. Y también la semilla es Él, que es la palabra. ¿No? El Evangelio de Juan comienza diciendo, Jesús, o la palabra se hizo carne. Así dice el Evangelio de Juan, ¿no? El verbo se hizo carne. Jesús es la palabra. Por lo tanto, si la semilla es la palabra, Jesús es la palabra. Pero también cada uno de nosotros es semilla. Porque en nosotros se metió la palabra. Corre por nuestras venas, ¿no es cierto? Hoy decíamos, usábamos la imagen de la savia. Corre por nuestras venas la palabra, el Espíritu Santo la hizo correr. Se metió dentro nuestro la palabra y nosotros somos también semilla. Semilla lanzada a la tierra. Ustedes no son del mundo, pero yo los dejo en el mundo. El reino de Dios. No puede haber reino si no hay rey. Y no puede haber reino si no hay pueblo. No hay rey si no hay pueblo. En la parábola, las parábolas del reino, que son unas cuantas, nos hablan del reinado de Dios. Un reinado que es sobre toda la creación. Pero
particularmente un reinado que es sobre los creyentes. Y un reinado que es sobre los creyentes porque Dios habita en nosotros, como templo santo, habita en su iglesia, el reino de Dios. Pero también es un reino que va a consumarse, que va a hacerse pleno el día final, ¿cierto? Cuando llegue el tiempo último, el último día, el día del juicio, el reino de Dios, Dios reinando plenamente, todos pudiendo conocerlo y estando en su presencia gozosos, ¿no? Cuando ya no habrá más maldad, no habrá más pecado y no habrá más sufrimiento. Una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y de eso también nos habla la parábola. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y bebe o esté despierto de noche y de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Una vez que se pone la semilla en la tierra, se inicia un proceso. Un proceso que hasta el día de hoy todavía es misterioso. Si bien se ha llegado a conocer mucho, ¿no?, de ese proceso de la germinación y demás. En la época de Jesús la gente no tenía prácticamente ni idea, ¿no?, de lo que era ese proceso. Hoy tenemos mucho más conocimiento, pero aún sigue siendo misterioso, con todo el avance de la genética y demás. Y resulta interesante que ese proceso se da sin que nosotros podamos hacer mucho como seres humanos. Se siembra y luego empieza a generarse ese proceso en un medio determinado. Porque acá el texto habla de que la tierra da fruto por sí misma. Y uno se pregunta, ¿cómo la tierra? ¿No es la semilla la que da fruto por sí misma? La tierra, la semilla separada de la tierra no va a dar fruto. Necesita un sustento apropiado, ¿no? Aún los que cultivan en hidroponía saben, o hidroponía, no sé cómo se pronuncia, hidroponía creo que es, tiene un sustento. Y hay nutrientes determinados para esa plantita que ha germinado, ¿no? Necesita el lugar apropiado, la temperatura apropiada, etc. Y se da así nosotros. Se pone la semilla en la tierra, nosotros que hemos hecho huerta, uno la pone en esperanza, porque uno dice, bueno, tenemos que ver buena lechuga, buen tomate o lo que sea. Y después pasa el tiempo y uno se pone ansioso. Lo mismo ocurre con la palabra. Y sobre todo cuando vemos el contexto social en el que vivimos. Sembramos la palabra y muchas veces nos desanimamos por esa siembra. Me parece que no está germinando la semilla, no está dando fruto como a nosotros nos parecía que tendría que dar, o en el tiempo que nosotros quisiéramos que dé los frutos. Pasa el tiempo y no sabe lo bueno. Tenemos que volver a nuestra vocación. Lo importante o el centro de la parábola es poner la semilla en la tierra. Y dejar que el proceso lo haga el Espíritu de Dios. En esa plena confianza, en esperanza, en fe. Porque el Señor hace una promesa en esta parábola también. Entonces, así como la primera parábola nos habla de un Dios que es pródigo, lanza su semilla a todos lados o en todas partes, nos lanza a nosotros también en todos los lugares del mundo. Y a veces nos sopla su viento y nos lleva de acá para allá. Usted
nosotros, no es tampoco, ¿no? Dios sopló y los trajo, ¿no? En la chat se nota más, o se nota bastante, visceral, camerlo, ¿no? La gente, Dios sopla y hace volar los felices, para acá o para allá. Lo importante es ser buena semilla, o sembrar la buena semilla. El agricultor también cuida la semilla, la guarda apropiadamente, la pone en el momento oportuno, buscamos la luna, el clima, no es lo mismo si hace frío, si hace calor, depende de la semilla. El agricultor, el que sabe del cultivo, la va a poner en el momento oportuno. Y la palabra, si bien el Señor nos enseña a predicarla a tiempo y a destiempo, siempre, porque a veces no sabemos cuál es el momento oportuno, pero por lo general buscamos el momento oportuno, el modo oportuno. A veces le erramos, ¿no? Le erramos a la luna, por ahí agarramos a una persona un poco alunada y no le entra la palabra, ¿no? De cualquier manera tenemos que ir aprendiendo. Y se gana también esto con la experiencia. El aprendizaje se crece con la experiencia. Pero digo, la buena semilla es Cristo, la buena semilla es el Evangelio, y tenemos que aprender a sembrarla. Todos nosotros, especialmente los pastores, ¿no? Los pastores primero, tenemos que cuidar esa doctrina, esa enseñanza y enseñarla, transmitirla de una manera adecuada, sana, para que después también toda la iglesia pueda hacer lo propio en su casa, con su vecindario, como siempre decimos, nosotros en la escuela, los que estamos involucrados con la escuela, o más bien pensando como iglesia que tiene escuela, una congregación que tiene escuela, todos juntos trabajando en la escuela. Hay papás de otras iglesias que van a nuestra escuela e invitan. Comparten. Eso no esconden la fe, por más que no son luteranos. No piensan, bueno, yo soy, no sé, hermano libre o de los hermanos, o soy pentecostal, o soy bautista, lo que sea. No piensan eso. Muchos padres o alumnos que, siendo de la denominación que sea, comparten su fe. Y así también tenemos que hacerlo. Sin miedo, sin vergüenza, y buscando sí los momentos oportunos. Recuerden el texto de Isaías 55, ahora que se los leo, seguro que lo recuerdan. Dice, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios, palabra creadora, vivificante, salió de su boca. Y como dijimos hace un rato, se hizo carne y vino al mundo. No a hacer su propia voluntad. ¿Cierto? Jesús mismo decía, no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre que me envió, ¿no? Y entonces también nosotros, que fuimos enviados, así como Jesús dijo, ¿no? Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces, si nosotros también somos enviados, es para que hagamos lo que el que nos envió nos mandó a hacer. Pero esa palabra no vuelve a Dios vacía, sino que hará lo que Él quiere. El Espíritu Santo está actuando cuando se predica su palabra. Y dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Se acuerdan cuál es la hoz? ¿No? Como una guadaña en miniatura, ¿no? Es más redondita, ¿no? Pero tiene esa función de cortar, ¿no? Entonces se agarraba la cabilla, se cortaba, se ataban, ¿no? Y después se aventaba, para que huele la pajita. Por eso el Salmo 1 que hoy leíamos dice, los malos son como la paja que se lleva el viento.
Porque cuando se sacudía la espiga para separar la semillita de la paja se volaba. Cuando el fruto está maduro, entonces se mete la hoz. Pero la hoz no la mete cualquiera, no la metemos nosotros. La hoz la va a meter Jesús y sus ángeles. Él es el que mete la hoz, Él es el que corta. Va a llegar el momento de cortar y separar la semilla de la paja. Y sí, eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca sembrar. Pero hoy mismo, cuando un hermano nuestro hermana parte de este mundo, podemos decir que ya parte del fruto está siendo recogido. Y también tenemos que alegrarnos aún, o a pesar de la tristeza que nos invade cuando un hermano o una hermana parte de este mundo. ¿Sí? Ayer justamente me avisaron del fallecimiento de una, para mí o para mis hermanos y para mí era como una tía, aunque no era una tía de verdad, o una tía de la sangre, pero era una hermana de la congregación de Mar del Plata donde yo me crié. Y entonces uno siente la tristeza, ¿no? Se fue María, pero sabemos que el Señor está recogiendo a sus frutos, ¿no? Y está ella en su presencia, entonces eso nos produce también gozo. La plantita, mientras va creciendo, también hay que cuidarla, ¿no? Esa es otra cuestión que la parábola nos sugiere. Cuando germina y empieza a dar tallo y espiga, se la cuida también. Aunque no es el centro ese de la parábola, de cualquier manera es un punto para reflexionar. También cuando damos testimonio, procurar hacer ese seguimiento. Las situaciones muchas veces de todo el proceso son bien adversas. Hoy vivimos en un tiempo que los misioneros llaman post-iglesia, ¿no? Un tiempo donde la gente ha dejado de ir a la iglesia, está dejando mucho de ir a las iglesias en ciertos ámbitos y se vuelve al mundo, se vuelve al razonamiento o a otros cultos y expresiones de espiritualidad. No obstante, aunque el contexto es adverso, Dios nos sigue enviando a sembrar la semilla. Vean lo que dice el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con grito de alegría segarán. Y tenemos la promesa, ¿no es cierto?, de que esa semilla, como dice la parábola última, es muy pequeñita como la semilla de mostaza. Esa semillita va a crecer y se va a hacer grande, un árbol grande, que va a dar sombra, pero que también se va a transformar en lugar para que habiten muchas aves. Esa es promesa de Dios. El reino de Dios, pequeño, humilde, que parece insignificante, hoy lo decíamos, un humilde, chiquito, un hombre colgado en una cruz, es el inicio de un proceso que no va a parar hasta que se cumpla lo que Dios ha determinado y se haga ese árbol grande. Y muchos de todas las naciones sean encontrados ahí anidando en esas ramas, protegidos en esas ramas. Que Dios nos dé esa visión, esa seguridad, esa paz, para que en tiempos de desánimo, de lucha, no perdamos de vista esto, porque Dios dice que Él hará, porque su palabra no vuelve vacía. Amén. Y Él nos protegerá en el camino. Que esa paz que Él puede dar, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde nuestro corazón y mente en Cristo para vida eterna.